Buenas tardes a todos los que nos visitan en esta tarde. Siendo las 5 de la tarde y 4 minutos, damos inicio a este live en el que nos hemos reunido en la tarde de hoy para debatir con nuestros dos invitados especiales, Carolina Arbeláez, concejal de Bogotá, y yo como Roy, consultor político especializado en procesos electorales y de gobernanza estratégica en la capital de la República de Colombia. La idea del ejercicio de hoy es hacer una discusión y un análisis debatiendo el comportamiento de la administración distrital de Bogotá en el manejo de la crisis del COVID-19. Como hemos venido desarrollando el ejercicio durante las últimas ocasiones en las que nos hemos reunido en esta hermosa oportunidad de retroalimentarnos, compartir conocimiento, hemos visto cómo se maneja la crisis del COVID en diferentes escenarios, tanto de la administración pública como también de la consultoría política, y eso nos ha permitido construir esta certificación internacional en manejo de crisis. En ese orden de ideas, hoy vamos a analizar hechos evidentemente objetivos desde dos puntos de vista. Uno, las mediciones de opinión pública y cómo ha visto Claudia López afectada su imagen positiva o negativamente en los estudios de opinión pública, es decir, su popularidad, versus los datos fríos y los datos simplemente sin mayor análisis de cómo se ha gestionado la crisis desde el punto de vista epidemiológico y cómo se han incrementado los casos de contagio de este virus en la capital de la República de Colombia. En ese orden de ideas quiero darle una introducción a Carolina Arbeláez para que Carolina nos pueda hacer una presentación personal sobre su profesión, sobre su devenir profesional, y posteriormente le damos la palabra a yo como Roy e iniciaremos el debate instantáneamente. Muchas gracias a todos por asistir. No se olviden que todos los que participen hoy tomen la foto a su pantalla, pongan la foto en las historias de sus perfiles de Instagram y de Twitter, y todos los que hagan este ejercicio al final de la sesión a las 6 de la tarde se hará el paneo y se rifará una membresía VIP para Innopolítica. Hoy es nuestra penúltima clase, estamos votados y queremos entregarle hoy una membresía a una de esas personas que nos viene siguiendo permanentemente en nuestro ejercicio formativo. Una membresía para que puedas acceder a los cursos gratuitos, a los diplomados gratuitamente, pero también a los libros, las revistas y todos los procesos formativos que desarrollamos. En ese orden de ideas, Carolina, bienvenida. Muchas gracias por estar en este escenario de clase y en serio, de corazón, sabíamos tus ocupaciones hoy, sabíamos que tuviste que correr para estar aquí y te lo agradecemos, pero queremos escuchar de primera mano la gestión de la crisis en Bogotá por parte de una concejal que ha hecho un ejercicio de oposición serio, responsable, pero contuvo. Bueno, muchas gracias a ti, Jaime, muchas gracias también a Giovanni por la invitación. De verdad que para mí es un placer poder estar compartiendo este panel con ustedes dos. Antes de cualquier cosa, pues la vida nos ha juntado en varios episodios, o digamos que en este camino tan largo, y la verdad pues para mí es un placer de poder estar compartiendo hoy este espacio con ustedes y poder estar debatiendo de lo que está pasando en Bogotá hoy, de la crisis que estamos atravesando. Efectivamente, así es, yo creo que es un momento difícil para todos. Ningún gobernante estaba en estos momentos preparado para enfrentar esta crisis, pero aquí es donde hemos podido evidenciar liderazgos en el tema pues, de enfrentar esta crisis. Mi nombre es Carolina Arbeláez, soy concejal de Bogotá por el Partido Cambio Radical, soy abogada especializada en dirección y gestión de proyectos con una maestría cursando, terminando y culminando en Derecho, y nada, muy feliz de verdad de estar aquí. Soy madre, orgullosamente soy madre y esposa, y entonces eso es uno de los digamos, de las cualidades que me representan, por el cual siempre he querido defender la familia y demás. Entonces, muchas gracias por la invitación, Giovanni y Jaime. Giovanni, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Jaime. La verdad es un honor para mí estar en este espacio tuyo, reconocer el esfuerzo que ha hecho Innopolítica durante muchos años para generar capacitación y que las personas que tienen interés en el sector público tengan la mejor formación. Hoy creo más que nunca que este tipo de espacios son absolutamente necesarios, que nos generan una necesidad única en el sentido de que las crisis nos llevan a replantearnos en dónde estamos. Y la invitación nuevamente es para mí un honor.
Y básicamente quiero contarles que durante mucho tiempo había estado alejado como de presentarme en este espacio, luego de haber salido de ser alcalde. Para las personas que no saben, yo fui alcalde en una de las localidades de Bogotá, luego nos dedicamos a hacer todo este ejercicio de consultoría, ya vamos varios años, y en este proceso habíamos solo aceptado una invitación particular que nos habían hecho del Congreso de la República, y hoy la que tú nos haces, Jaime, y la aceptamos de verdad con mucho cariño, además con mucha responsabilidad de entender qué es lo que está pasando en Bogotá, qué es lo que está pasando en el país y en últimas qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque esta situación creo que a todos nos puso patas arriba. Es muy grato compartir contigo y claramente con Carolina Arbeláez, quien es una de las concejales que ha generado una gran revelación en Bogotá. La gente tiene un muy buen nombre de la gestión que ha venido haciendo Carolina Arbeláez desde el Consejo, y esos son los tipos de políticos que necesitamos, gente comprometida en hacer su tarea y que efectivamente llegue a la sociedad con la intención de cambiar las cosas. Así que estamos a tu servicio. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Giovanni. La idea con iniciar este ejercicio es plantearnos la importancia y por qué analizamos Bogotá hoy. Hemos venido analizando diferentes municipios que han tenido buenos comportamientos. Cali, el Valle del Cauca, con una muy buena gestión de la gobernadora y de su cuerpo colegiado o ente de control político como la Asamblea Departamental. Pasamos por Tunja, la única capital del país que en su momento redujo a cero los contagios internos de COVID-19. Y hoy estamos analizando Bogotá. ¿Por qué la importancia de Bogotá? Porque para los que no nos siguen de Colombia, que según veo en el informe son 32.3% de espectadores que no son colombianos, Colombia es un estado centralista unitario. A diferencia de México, a diferencia de Brasil, a diferencia incluso de la misma Argentina, donde las provincias o los estados tienen cierta autonomía al ser estados federados, Colombia es un estado centralista unitario. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que el presidente de la República puede tomar decisiones de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades locales. Y si bien hay una descentralización administrativa, fiscal y política, en estados de conmoción interior, en estados de emergencia económica, social como el que vivimos, o en estados de guerra exterior, como se suelen conocer en el ordenamiento constitucional colombiano, estados de excepción, el presidente de la República tiene unas prerrogativas especiales, que es convertirse en legislador. Es decir, hoy el Congreso de la República no hace la ley necesariamente. El presidente de la República, a través de unos decretos de este estado de excepción, puede decretar ley, y eso es lo que estamos viendo. Entonces viene el primer tema a analizar, Carolina y Yoko, y es ese choque de trenes increíble en un país de 50 millones de habitantes, donde 10 millones viven en la capital, de una alcaldesa que es de oposición al gobierno nacional. Y entonces hemos visto iniciativas por parte del presidente de la República duramente cuestionadas, duramente criticadas por la alcaldesa de Bogotá, y que parecen estar en contraposición unas con otras. Y hemos podido ver en ese juego político la estrategia en acción. Y la estrategia muchas veces de la alcaldesa de Bogotá actuando y golpeando mucho más rápido y eficientemente que el presidente de la República. ¿Cómo has visto tú, Giovanni, que eres estratega político experto, este manejo comunicacional que evidentemente en una primera fase del episodio COVID lo ganó sin lugar a dudas Claudia López? Mira, yo tengo una lectura muy similar a la que tú tienes, sin embargo no creo que eso sea un match de ganadores y perdedores. Y básicamente lo digo porque las mismas encuestas nos revelan que en ambos casos la favorabilidad, en el caso del presidente, que era muy baja, ha venido subiendo, y la aceptación de la ciudadanía hacia su gestión es muy positiva. Y claramente Claudia López, que venía desde tiempo atrás siendo una comunicadora excelsa, pues ha podido manejar este escenario a su antojo. Yo creo que esto tiene una característica muy particular y es importante tenerla presente. Nosotros, en el caso particular de Claudia, es uno de los líderes emergentes más importantes que tiene Latinoamérica. Una mujer que por primera vez llega a el segundo puesto de elección popular más importante que tiene un país tan importante como Colombia. Un país que mientras que Latinoamérica ha venido variando hacia la izquierda y luego regresando al centro, de algunos países a la derecha, Colombia se ha mantenido siempre en una centroderecha durante el tiempo reciente de la historia de elecciones, y eso nos permite ver que efectivamente es una figura con mucha fuerza. Una figura que como tú lo decías, supo en un momento determinado tomar unas medidas, pero que más que ser unas medidas oportunas,
fueron unas medidas bien comunicadas. Y aquí viene un tema que es muy importante y seguramente en el desarrollo de esta conversación lo vamos a poder analizar. Y es que no siempre correr primero significa llegar primero. Y en este caso particular me refiero a que Claudia sí efectivamente arrancó con unas medidas que fueron dándole la pauta al país en cosas. Hay que reconocer que cuando ella hizo el simulacro de aislamiento preventivo, todo el país sintió que había un desarrollo y una posición de política pública que podía desarrollarse de manera oportuna. Luego el presidente toma la decisión de poder de hacer un confinamiento colectivo del país y ya las cosas empiezan a variar. Yo creo algo y es mi primer gran punto. Aquí no debería Claudia López e Iván Duque pensar en quién está llevando la batuta. Y vamos a poner un ejemplo muy particular. Ciudades muy importantes de Colombia se eligieron siendo también oposición en el país. Y me refiero a ciudades como Medellín y la ciudad con mejores resultados, Bucaramanga. Y se eligieron también siendo oposición. Pero su posición no ha estado basada en controvertir las decisiones que toma el presidente de la República. Sus decisiones han estado pensadas en cómo mancomunadamente trabajamos nación y regiones para poder de esa manera solucionar un problema para el cual ninguno estaba preparado. Entonces, por ahora creo que ese es un primer abrebocas. No, en mi concepto, quien ha decidido tomar una posición con la intención de ganar réditos políticos es Claudia López, pero que al mediano plazo se le ha venido revirtiendo la situación. Y vamos a partir de un escenario. Tú hablas de estrategia. Claro, quienes están detrás de Claudia López, cualquiera hubiese pensado cuando hacemos campañas de contraste que es un ideal, que cuando tenemos crisis internas, buscar a alguien que sea superior al cual poder correr parte de la responsabilidad. Y si esa persona es como en su momento marcaba el presidente Iván Duque, una favorabilidad tan baja, pues mucho mejor, porque tenemos un nicho muy grande donde crecer y tenemos un auditorio que puede ser muy receptivo hacia nosotros. Sin embargo, recordemos una cosa, porque seguramente vamos a hablar ahorita de encuestas. Las encuestas simplemente son la foto de un día. Y este escenario es una lucha de larguísimo aliento, que hasta ahora estamos en los titulares de arranque. Cuéntanos tu apreciación a ese respecto, por favor. Hola, es que te escucho un poquitico mal, pero bueno, creo que me estás dirigiendo la pregunta a mí, ¿verdad, Jaime? Sí, señorita, así es. Bueno, no, totalmente de acuerdo con Giovanni. Creo que estamos haciendo una radiografía muy parecida a lo que está pasando hoy en Bogotá. Hoy Bogotá está llegando a los 6.000 contagiados. Esto es una cifra muy preocupante. Creo que pues aquí sí yo critico mucho un poco la postura que ha tenido la alcaldesa de improvisación, porque esto para mí ha sido muy improvisado como muchas de las decisiones que ella ha venido tomando. Sin duda alguna nos llevan ventaja muchas ciudades que han trabajado articuladamente con el gobierno. Hemos visto una postura de la alcaldesa hoy que cada vez que el gobierno sale a tomar una decisión, pues ella en vez de respaldar y de alguna manera trabajar mancomunadamente para tirar todos hacia el mismo lugar, pues ella lo que ha salido es siempre a criticar esas decisiones. Este momento, digamos, esta etapa que se dio en cuarentena, en parte fue para podernos alistar un poco, porque de alguna manera lo que se nos viene es que debemos de aprender a convivir de alguna manera con este virus y prepararnos sobre todo para que la infraestructura de la salud, para que la economía de alguna manera entre a trabajar con algunos protocolos, y pues eso no es lo que la alcaldesa hizo. En su comienzo y en el inicio dijo, Bogotá se va a preparar con 4.000 UCIs para poder enfrentar este virus. Hoy eso es mentira. Tenemos solamente 600 UCIs, por ejemplo, funcionando. Entonces, no cumplió con lo que desde el inicio. No, pero era improbable, Carolina. Era improbable porque Colombia arrancó con 5.000 UCIs al comienzo de la crisis y llevar solo Bogotá 4.000 era muy difícil. Claro, era una tarea imposible de hacer, pero entonces no se comprometa, no salga a decir que es que ella va a prepararse con 5.000 UCIs para enfrentar esta pandemia, cuanto pues eso no lo pudo hacer, ni siquiera llegó a las 1.000, que era lo mínimo que se necesitaba para poder enfrentar la crisis. Entonces,
yo creo que así mismo ha tomado varias decisiones. Por ejemplo, salió a decir que iba a congelar los servicios públicos de todos los estratos durante el tiempo que durara la pandemia. No lo pudo hacer, culpó al gobierno, dijo que era que el gobierno pues no la había dejado. El gobierno saca un decreto, que fue el decreto 580, donde la facultaba para que pudiera llevar al Consejo de Bogotá poder subsidiar servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3, y ni así pues tampoco tomó la decisión. Entonces yo creo que eso para mí es populismo, claramente. O sea, ella sale a decir lo que de pronto la ciudadanía quiere escuchar, porque pues tiene en sus encuestas está repuntando muy bien, entonces quiere salir a decir algo que al final no va a poder cumplir. Entonces yo creo salir a cumplir al presidente por el manejo que se le dio al aeropuerto, por ejemplo, para mí es no me parece, cuando es responsabilidad el ingreso y el manejo sanitario que se le da al aeropuerto por parte de Bogotá. Entonces ella al inicio sale y dice, no, es que esto es una gripita que se maneja, que fue pues una de las menciones que hizo al inicio la alcaldesa cuando se le preguntó qué pensaba de este virus pues, por el que nos íbamos a enfrentar, y dijo, no, esto es una gripa común. Y resulta que ahora pues sí es culpa del gobierno no haber cerrado el aeropuerto cuando ella pensaba en el inicio que era una gripa común. Concejal, pero ahí es donde uno viene y empieza la discusión. ¿Cómo explicar el 89% de aceptación en unas encuestas, el 90% de aceptación en otras, y moverse en un rango no menor del 83% de aceptación en el público bogotano que tiene edad de votar y tiene edad de ser sujeto político, y una alcaldesa que aparentemente, según lo que usted nos cuenta y muchos críticos cuentan, pues no tiene números desde el punto de vista objetivo muy favorables, pero ha logrado mantener esa cohesión con el ciudadano a pie, o por lo menos eso nos dicen las encuestas. Puede ser entonces que el ejercicio no haya sido tan negativo desde ese punto de vista, personalmente mi punto de vista, y es lo que yo creería. ¿Usted qué piensa de eso, concejal? Yo no conozco tanto del fenómeno que pasa de estas encuestas como ustedes dos. Yo creo que pues ahí Giovanni nos podrá un poco decir ahora qué es lo que está pasando, pero para mí pues es simplemente eso, populismo, es salir a decir lo que la gente quiere escuchar. Yo le reconozco que se haya anticipado a sacar el simulacro obligatorio, y de alguna manera eso le funcionó bien. La gente estaba un poco temerosa de lo que se venía, y esa decisión fue acertada, y yo creo que pues eso le ayudó a ella un poco a estar enmarcada en las encuestas. Pero es un fenómeno que yo veo que está pasando además en todas las ciudades. No sé, Giovanni, qué nos pueda decir al respecto, porque yo veo que pasa hoy con todos los mandatarios, que todos los mandatarios están manejando un nivel de aceptación por el manejo de la crisis, y yo creo pues que tiene mucho que ver en que nadie estaba esperando esto nos cogió, como dice Giovanni, pues un poco a todos así como de que no lo esperábamos, y nadie estaba preparado para enfrentar una crisis como esta. Entonces pues las decisiones que se tomen igual creo que pues tienen mucho que ver con esta encuesta. ¿O ustedes qué piensan? No sé qué saben más del tema. Incluso yo quiero ir más allá en la discusión, concejal. Si me permite, yo le voy a hacer una pregunta a Giovanni que sé que le duele, pero hay que hacerla. ¿Por qué tanto error de comunicación en el ejercicio del gobierno nacional en un inicio, incluso ahora, Giovanni? Errores graves, por ejemplo, temas de contratación que no deben ir, el famoso tema de las camionetas, el famoso tema de la imagen del presidente en las redes sociales, los famosos temas de los puestos a los hijos de personas que han estado involucradas con la violencia estructural en este país. Bueno, ¿y por qué Claudia López, al parecer, es un efecto teflón y no genera estas dificultades comunicacionales? ¿Será que su gobierno, en el ejercicio de la gobernabilidad, que es el ejercicio propio del gobernante con su equipo de trabajo unidireccional con la ciudadanía, será que está mejor cohesionado y evita dar papaya, como lo parece estar haciendo el presidente de la República desde ese punto de vista puntual con los hechos de escándalo mediático que han sucedido, Yoko? Ven, lo primero es que tú me enmarcas en un escenario muy particular, y claro, digamos, pensar que poner a todos en la misma balanza no es un escenario justo. Lo primero es que hay que entender que ya el gobierno de Iván Duque venía con un desgaste de un tiempo de gobierno, y ese desgaste hace que efectivamente muchas de las decisiones que se hayan tomado en principio no tengan una buena acogida en la gente. Segundo,
Acordémonos que cuando empezamos toda esta etapa del virus, llega un momento determinado, el 6 de marzo es la fecha en la cual Colombia da por sentado el primer caso de coronavirus. El 6 de marzo no había corrido sino 2 meses y 5 días de la posesión de la alcaldesa y de todos los mandatarios locales. Cualquier curva de posicionamiento, cuando existe unas ventajas en las elecciones, pues genera una expectativa en la gente. La gente tiene la fe de que las cosas vayan a cambiar, la gente tiene la esperanza de que las cosas vayan por buen camino, incluso siendo coherentes. Es importante decir que aunque muchos de los estratos más altos de la ciudad en principio no estaban de acuerdo con que Claudia López fuera alcaldesa, sus primeros meses de gobierno uno escuchaba a la gente decir que consideraba que lo estaba haciendo bien. Pero vuelvo a un punto que es fundamental. Las encuestas son la fotografía de un día. Miremos las encuestas que han salido, y en esas encuestas uno puede revisar que 2 de los grandes impactos negativos que tuvo la alcaldesa no se habían presentado. Uno, el haber salido con su esposa, la senadora Angélica Lozano, a hacer mercado violentando los procesos que tenían que ver con las mismas medidas que ella había obligado a que todos los bogotanos siguiéramos, incluso con toda la necesidad y además con coherencia de lo que había que hacer, pero ella infringiendo esa norma. Y el segundo, también tuvo un escándalo sobre el dinero de unas platas que contrató para que le manejaran su imagen. Lo que pasa es que aquí hay cosas que se dicen por su nombre y otras cosas que se maquillan. Efectivamente, el contrato que sacó Iván Duque lo sacó diciendo para manejar el posicionamiento de la imagen del presidente, los programas de paz y no sé qué. En el caso de Claudia dice para posicionar el mensaje contra el coronavirus. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, dentro de este mensaje, muchos de los textos que llegaban cuando la gente le llegaba a su celular el dinero, le decía: Claudia López te saluda, te envía 130.000 pesos para que reclames en el banco, tal vez. Un escenario claramente de populismo. Y quiero partir de una cosa muy importante. Aquí, para mí, más allá de los sesgos y de los apasionamientos que se puedan sentir, nuestra tarea como consultores y como asesores en esta etapa de la crisis es demasiado importante. Resulta más importante que un mandatario lo haga bien a que haga las cosas popularmente bien. No siempre lo que es popular es lo que a la gente le conviene, y no siempre lo que a la gente le conviene termina siendo popular. Y entonces en esa amalgama resulta fundamental que las decisiones que se tomen sean tomadas de manera coherente. Y aquí hay un punto en el cual siento que Claudia ha fallado, como ha fallado el gobierno nacional también. Carolina tocaba un punto que es fundamental, mira, y todas las personas que nos ven, un saludo especial para todos. Y es que cuando nosotros partimos... Yoko, si me permitís, me dicen que hay muchas preguntas en cola que la gente está haciendo por interno, entonces pueden ir poniéndolas en el chat, por favor, porque vamos a dar paso al tema de las cifras objetivas del COVID, y analizado ese punto, empezaremos solamente la siguiente media hora del live a contestar preguntas del público. Por favor, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Magnífico. Sigue. Bueno, entonces, un poco en el contexto general que estamos hablando, es importante entender esto. Claudia López ha generado una línea discursiva que a la gente le gusta mucho. Iván Duque viene representando un movimiento político que ha tenido una posibilidad de gobierno durante un tiempo importante, prolongado, 2 periodos del presidente Uribe, uno del gobierno Santos que fue casi la mitad porque después se rompieron, luego el gobierno Santos se aparta completamente, la gente vota en contra de Santos, elige a Duque, y Duque entra a la presidencia, y la gente quería ver unas reacciones que no son del mismo talante del presidente Duque. Uno en el presidente Duque lo que encuentra es un hombre más liberal, un hombre un poco más tranquilo y mesurado en la toma de sus decisiones, pero miren algo que va a ser fundamental de acá al mediano plazo. ¿Qué va a hacer el electorado aquí a futuro? ¿Va a seguir eligiendo políticos que se preparen en economía y en derecho para ejercer la política, o va a tener realmente personas que puedan ayudar a salir de esta crisis? Voy a dar un dato fundamental de por qué considero que la línea discursiva de Claudia fue muy inteligente, pero no fue acertada. Y eso es lo que Carolina, yo quiero que nos digas. ¿Por qué tú consideras, siendo crítico, que tuvo aspectos importantes, que es lo que la gente quiere oír, para aprender de cómo se gestiona una crisis y dónde está el error? Porque desde el punto de vista comunicacional político cerramos aquí para irnos al tema eminentemente objetivo, numérico, que es el que vamos a analizar, que de hecho Carolina nos va a ilustrar muchísimo en ese aspecto. Miren este tema, y con esto hago este abrebocas.
La respuesta siempre de Claudia López sobre la crisis que vive Bogotá ha sido que el presidente Duque fue tardío en la toma de las decisiones para cerrar el aeropuerto. Nuestra concejal ya nos decía que por ley le corresponde a las autoridades municipales hacer el control sanitario de todos los elementos dotacionales que existan en su territorio. Eso incluye aeropuertos, y así sean aeropuertos internacionales también. Pero supongamos que la decisión era muy difícil de tomar, era el aeropuerto principal de Colombia, era un aeropuerto que generaba toda una condición económica que requería efectivamente tener un diálogo con el presidente de la República para poder amalgamar esa decisión y que generara el menor impacto posible. Pero eso no es menos cierto que tenía que hacer los controles. Y vamos a poner este caso muy particular. Mire, cifras entregadas por Migración Colombia. Entre 13.500 y 14.000 personas del exterior llegaban diariamente al Aeropuerto Internacional El Dorado. Al aeropuerto José María Córdoba, que es el aeropuerto de Río Negro, que realmente lo vemos para el grueso de la gente es el de Medellín, entraban 2.000 personas al día. Esta cifra la puso la W, son cifras que están dadas y son públicas de conocimiento de todos. Mientras que el gobierno departamental con los gobiernos locales de Antioquia decidieron nombrar un gerente específico para el COVID de ese aeropuerto y poner un equipo 24 horas de 25 personas para hacer controles y mitigar y saber dónde estaba la traza del coronavirus. Bogotá duró 2 semanas peleando con el gerente de Opaín. Y la alcaldesa lo que salió a decir fue: yo no voy a desgastar médicos para que se vayan al aeropuerto porque lo que quiero es que los puedan atender a la gente en los hospitales. Claramente le regaló 15 días de espacio al coronavirus. Pero además de eso, cometió un error gravísimo, y es que la única forma de contener el coronavirus es poder saber dónde está, quién lo tiene, cuál es su círculo de influencia y mitigar que esa contaminación se pueda propagar. Bogotá hizo una cosa. Bogotá solo puso a los 10 días 8 personas de día, 7 personas de noche. Supongan ustedes para controlar 14.000 personas que entraban en el aeropuerto. Cuando ya quiso reaccionar ya era tarde. Hoy, el coronavirus en Bogotá está desmadrado, está libre, no es posible contenerlo. Y es un tema claramente que le correspondía a la alcaldesa. Puede que no hubiera cerrado el aeropuerto, pero su obligación sí era hacer el seguimiento de quién entraba al país, porque es que esto no llegó, y esto es importante saberlo, es que esto no llegó por las fronteras internas departamentales. Todos sabíamos meses antes que ya venía matando infinidad de personas en Europa, en Asia, y que iba a llegar ¿por dónde? Pues venía por los extranjeros o por los connacionales que iban a llegar por los aeropuertos. Entonces, claro, Duque hubiera podido cerrar el aeropuerto antes, pero eso no es óbice para que los controles no se hubieran hecho. Y hoy en día, Jaime, y a las personas que nos ven y concejal, lamentablemente Bogotá no tiene control. Uno mira las estadísticas que entrega la Secretaría de Salud, uno mira las estadísticas que está entregando la misma alcaldesa y desafortunadamente no saben dónde están los contagiados. Cosa absolutamente diferente en la que pasa con Medellín, en la que pasa con Bucaramanga y en otras ciudades donde hoy en día la cifra de muertos está totalmente por debajo y que ayudan a que efectivamente Colombia tenga una tasa de mortalidad mucho menor. Y en ese orden de Señor. ideas, yo quiero escuchar a la concejal puntualmente para que demos paso a las primeras preguntas que ya nos empezaron a llegar al chat, que es: concejal, ¿cómo ve usted la difícil situación en términos porcentuales si comparamos los más de 16.000, 17.000 casos que tiene todo el país, donde Bogotá concentra por mucho el gran número de casos de contagio? Y podemos comparar núcleos urbanos muy similares que sumados pueden mostrar un número de contagios mucho menor. Este es el caso de Medellín, es el caso del mismo Cali, el mismo Bucaramanga, donde al sumar esas poblaciones podríamos llegar a los mismos 10 millones de habitantes de Bogotá, pero el contagio es mucho menor. El caso de Medellín es un caso que ha sido objeto de estudio a nivel mundial por el excelente manejo de la gestión del COVID y la productividad económica. ¿Cómo ve usted esa situación objetiva donde asustan la gran cantidad de casos de COVID que hay en Bogotá, y si Bogotá está preparada en las unidades de cuidado intensivo para atender a nuestra ciudadanía capitalina en este momento de crisis con esos enormes números? Hoy acaban de actualizar el reporte, Jaime, y vamos para 17.000 casos, de los cuales Bogotá ya va a llegar casi a los 6.000 casos. Te repito, para mí las medidas que ha tomado Claudia
pues han sido de cierta manera un poco preocupantes. Por ejemplo, un poco volviendo al tema de las UCIs y de la capacidad hospitalaria, por ejemplo, se gastó 200.000 millones adecuando un espacio en Corferias para atender los casos que no fueran de coronavirus, y pues este hospital transitorio ni siquiera empezaba a funcionar. O sea, se toman medidas que de cierta manera son muy costosas, pero que de cierto modo creo que se tiene que ir tomando este tipo de decisiones una vez pues vayamos teniendo como basada en conocimiento, basada en lo que va pasando, y eso yo creo que es lo que ha hecho hoy el presidente. Por ejemplo, una de las cosas que yo le critiqué a ella es que hace 2 meses saliera a decir que la cuarentena se iba a extender a los 3 meses, a 3 meses. Hoy eso es una realidad y posiblemente la gente hoy está diciendo, ay, sí, es que Claudia López tenía la razón. Bueno, no, es que no era que no tuviera la razón, era que yo creo que estas decisiones se tienen que ir tomando según pues la información que se va teniendo respecto al manejo de la crisis, de lo que va pasando. No puedo ir a generar un caos, sobre todo con la reactivación económica, que es en estos momentos uno de los grandes retos que se tiene, pues porque esto genera un pánico económico. Esto la gente va a empezar automáticamente, los empresarios y todos van a decir, no, pero ¿cómo así que 3 meses? Y entonces despiden, que fue lo que pasó, entonces salen a despedir a sus empleados. Entonces yo creo que hay que ser muy cautelosos, hay que trabajar muy articulados, hay que saber que el presidente finalmente es el que tira la línea en estos momentos, que nosotros pues si queremos trabajar como una república independiente, Bogotá no puede trabajar como una república independiente, tiene que trabajar articuladamente con el gobierno, y es lo que hemos venido criticando del trabajo de Claudia López. Miren nomás lo que ha pasado con las ayudas humanitarias. Claudia López salió a decir, repito, en su populismo, a decir, es que ningún hogar en Bogotá va a pasar hambre, ni ningún hogar en Bogotá se va a quedar sin un techo. Eso no es lo que está pasando hoy, eso no es la realidad, no es lo que está reflejando la realidad. Hoy son muchas las ayudas humanitarias que están dejando de llegar a las localidades, y mucha la gente que está necesitando de verdad una ayuda, un subsidio, una transferencia monetaria. El gobierno le ayudó a Claudia López a cumplir esta meta. Les quiero contar un poco como el antecedente. Ella se compromete con llegar a 500.000 familias con transferencias monetarias y llegar también con mercados por medio de un sistema que se creó, que se llama Bogotá Solidaria en Casa, donde 350.000 familias serían subsidiadas con presupuesto del distrito, y que supuestamente a la fecha en que ella se compromete este presupuesto ya estaba asignado, o digamos estos recursos ya estaban priorizados para esto, de los cuales también 150.000 subsidios iban a ser por parte del sistema de donación, de este sistema Bogotá de Solidaria Casa, a través de la donación y transferencias del gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional y la donación han logrado ya casi 250.000 transferencias monetarias, o sea, superó esa expectativa que tenía ella de 150.000 familias con el gobierno y las donaciones, pero las que ella se comprometió, que fueron 350.000, pues lleva 2 meses y ni siquiera las ha cumplido. Entonces yo creo que aquí de verdad es reconocer también ese esfuerzo que ha hecho el gobierno. Salió a decir que el gobierno no le había ayudado en nada, cuando el gobierno le ha ayudado a más de 2.500.000 personas en Bogotá con mercados, y ella ni siquiera ha logrado llegar a los 100.000 mercados. Entonces esto de verdad es muy preocupante. Carolina, concejal, yo ahí quiero hacer una pregunta. Ustedes cuentan hechos objetivos de personas que viven en Bogotá, ustedes viven en Bogotá, conocen la realidad de Bogotá, conocen los debates de control político de Bogotá, como es el caso de la concejal Carolina Arbeláez. Pero venga, Carolina, o concejal, ¿por qué eso no lo conoce el resto del país? ¿O por qué eso no ha salido a conocerse en la opinión pública? Vuelvo al mismo debate. ¿Será que el ejercicio de comunicación de gobierno, el ejercicio de carácter iniciático, unidireccional del gobierno hacia los medios y hacia los replicadores de opinión, influenciadores de opinión, es mucho más efectivo que el de la presidencia de la República, que cualquier error que se comete salta a la vista de todo el mundo y afecta y golpea durísimo la imagen del presidente? Pero nada de esto de las promesas incumplidas que usted nos menciona se escucha en los medios de comunicación por parte de la alcaldesa López. Entonces yo sí quiero señalar esa parte, y es, independientemente que los hechos objetivos y el manejo de crisis, hay 3 hechos fundamentales, y esto quiero que quede claro para que la gente tome nota. Unos hechos eminentemente objetivos, que son las cifras que la concejal nos ha apoyado mucho en este debate dándolas. Hay unos hechos eminentemente circunstanciales que obedecen a la
lógicas de relacionamiento de poder, como lo que decía la concejal, donde los subsidios salen por parte de la Dirección Nacional de Planeación, pero los entrega el distrito a nombre de la alcaldesa, y unos hechos eminentemente percepcionales, donde la gente percibe un ejercicio de poder y toma decisiones de apoyar o no una gestión de gobierno con base en lo que sienten, en lo que huelen, en lo que perciben en el ambiente. Y en ese orden de ideas, creería yo que el hecho de no conocerse todas estas indicadores de carácter objetivo que veíamos ahorita y que no afecten el elemento percepcional, yo creería que eso hay que reconocerlo también en el ejercicio de gobierno. Es decir, tapa bien sus errores, pero potencializa mucho sus virtudes. Y a la hora de la verdad, ese es el ejercicio puntual de la comunicación política de gobierno. No sé qué pueda decir yo al respecto, para que le demos paso a Juan José Gutiérrez, a Lina Cardona y a nuestro amigo Sebastián con las preguntas que tiene al respecto. Yo antes de que Yoko nos cuente un poco de lo que piensa de la estrategia de comunicación de la alcaldesa, sí quisiera como resaltar un poco esa capacidad que tiene ella para comunicar. De hecho, en el ejercicio del estudio y la discusión del plan de desarrollo en estos momentos que estamos teniendo en el Consejo de Bogotá, por ejemplo, ella fue muy crítica y trató inclusive a Enrique Peñalosa, por ejemplo, de mezquino, de ser excluyente cuando sacó a la oposición de la discusión de ciertos proyectos de ciudad. Hace una agenda para discutir el plan de desarrollo con las diferentes bancadas del Consejo, sacando a la oposición, que hoy somos nosotros, de esta discusión. Entonces, pues, un poco en el ejercicio de recordarle a ella lo que en tiempos anteriores pues había dicho de Peñalosa, nos termina invitando a una mesa de trabajo en la alcaldía, la alcaldesa nos termina invitando. Entonces, ahí quiero reconocer un poco como esa labor de que ella hace, nos sienta toda la oposición y se sienta a decirnos, sí, me parece muy bien todo lo que ustedes están planteando, fenomenal, todas estas propuestas son maravillosas, hay que incluirlas en el plan. O sea, ella se sienta, termina diciéndote todo lo que tú quieres escuchar. Entonces yo salgo y digo, no, pero wow, súper, me parece fenomenal que la alcaldesa haya sido tan receptiva a todas las propuestas que estamos trayendo nosotros hasta a la discusión de este plan. Vamos a ver si es verdad, ahí es donde yo creo que ella se contradice. Entonces es una cosa lo que dice, pero otra cosa lo que hace. Recordemos que frente a lo que les estoy contando de las ayudas humanitarias, salió a culpar a la Contraloría y a los órganos de control y a decir que era que ella no había podido entregar los mercados porque los órganos de control no la habían dejado o que la habían frenado, y resulta que los órganos de control salen al otro día a decir, no, qué pena, pero nosotros nunca le dijimos a usted que no podía hacer las transferencias o que no podía dejar de entregar las ayudas humanitarias, y entonces es siempre buscando como culpables de todas las decisiones que ella toma. Es un poco como para terminar la reflexión de lo que venía contándoles. Muy bien, y me parece genial que una concejal líder de la oposición reconozca esos efectivos ejercicios de comunicación política, porque eso hace parte del juego. Y me parece importante, y señalando, eso sí, los errores de cifras objetivas que ha cometido el gobierno. Yoko, te escuchamos para que le contestemos a Paula Andrea, a Sebastián, a Susan y Lina. Muchas gracias por el comentario que haces de nuestro evento. Para nosotros es un honor contar con ustedes en este espacio. Sí, un saludo para todas las personas. Mira, hay una cosa que es supremamente importante y es un parámetro alejado del calor que puede significar ser un actor político como es la concejal, que efectivamente tiene unas posiciones claras, estudiadas, puntuales. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar al país? Que a todos los alcaldes les vaya muy bien y que al presidente le vaya muy bien. Eso es un principio. Ahora, tú planteas un escenario de comunicación política y es importante no desligar lo que está pasando hoy de lo que pasaba antes. En campaña, ustedes saben, yo hice parte del equipo que acompañó la campaña de Carlos Fernando Galán. En campaña nosotros analizábamos que muchísimas de las propuestas que hacía Claudia eran un escenario más demagógico que una posibilidad real de poderse convertir en un hecho cierto. Sin embargo, Claudia logró hacer una cosa que es un trabajo de años, y es que ganó credibilidad en todo el escenario de no ser corrupta. Y hoy en día, en Colombia y en los países de Latinoamérica, la posibilidad de que no se robe en el erario público tiene un valor superior a muchos otros errores de comunicación y a muchas otras cosas. Quiero volver a insistir en algo. Esta es la foto de hoy y ojalá la foto, cuando estemos
en 2 años, en año y medio, sea una foto donde al presidente le haya ido muy bien, donde a la alcaldesa le haya ido muy bien, porque si a ambos les va bien, lo importante es que no vamos a tener el frenón de la economía y una economía con un desempleo del 25%, donde no tengamos una cantidad de empresas quebradas, donde no tengamos una situación asistencial. Y miren, aquí hay un debate muy de fondo, que seguramente el tiempo no nos lo va a permitir, pero plantear un escenario distorsionado como el que quiso hacer Claudia, de si privilegiábamos la economía o privilegiábamos la salud, es una dicotomía que lleva al fracaso. Aquí hay que pensar en una cosa que es mucho más de fondo, y es el riesgo que significa el populismo. Y ante todo el escenario, quiero dejar una cosa clara: ni el populismo de derecha, ni el populismo de izquierda, ni el populismo de Bolsonaro, que está matando millones de brasileros, ni el populismo de Venezuela, que hoy en día, después de que Chávez propuso que iba a ser una potencia mundial a través del petróleo, hoy la noticia, su principal periódico, es que no tienen gasolina con que mover sus carros. Perfecto. Y en ese orden de ideas quiero que le demos paso a la pregunta de Juan José Paredes, y es: ¿cómo podrá el presidente Duque mantener esa favorabilidad en la postcrisis? Gracias, Juan José, por tu pregunta, por asistir, y démosle paso, por favor, también a la pregunta de Sebastián Sepúlveda, donde habla sobre si hay una doble moral por parte de Claudia López en el tema de los desalojos. Yo quisiera que la primera de la favorabilidad del presidente Duque y cómo la puede mantener a futuro la conteste Yoko, y la segunda, si existe doble moral por parte de la alcaldesa sobre los desalojos en Bogotá. Yoko. Bueno, entonces vamos a intentar hacerlo muy explicativo. Miren, hoy en día ningún país del planeta tiene vacuna. La única certeza que tenemos hoy es que la única posibilidad de cura es contagiarnos, recuperarnos, no morirnos y quedar autoinmunes. Mientras que la ciencia logra desarrollar la vacuna, necesitamos coexistir economía y salud. Ese es un principio fundamental, y yo creo, alejado de cualquier otra lógica, sino el análisis crudo político, que el gobierno nacional está haciéndolo bien. Es importante que sectores económicos puedan desarrollarse e ir midiendo la curva de infectados, porque en últimas, si el escenario fuera exclusivamente ¿qué pasa en un mes? Pues seguramente lo que diríamos, que todo el mundo estuviera en su casa, mirar a quién le puede llegar mercado, mirar a ver cómo subsidiamos los servicios públicos, podría ser un escenario cierto. Pero cuando estamos hablando de una incertidumbre de 18 o 20 meses, en el mejor de los casos hablan de 8 meses, pues lo que necesitamos es que la capacidad productiva pueda empezarse a desarrollar. ¿De qué dependerá que Iván Duque pueda sostener este espacio? De que efectivamente logre encontrar un justo equilibrio entre el desarrollo económico y lograr que la preparación que se está haciendo para contener esa cantidad de infectados que tienen que darse al mediano plazo no se convierta en muertos. Ese es el verdadero escenario. Es crudo pero real. Y ojalá nuestros mandatarios nos pudieran hablar con esa claridad. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso. Nos gusta la demagogia para después salir a criticar, pero nuestra tarea creo que es ponerlos en ese punto claro. Perfecto. Carolina, te escuchamos con la respuesta a la pregunta sobre los desalojos, concejal. Gracias. Bueno, pues esto es un tema muy complejo. Yo creo que esta es una época muy difícil como para en estos momentos estar haciendo este tipo pues de medidas, desalojar familias en estos momentos de crisis. Pues no creo que es la decisión más acertada. A Claudia le ha faltado, a la alcaldesa Claudia López le ha faltado, yo creo que un poco más de sentir en estos momentos, porque pues son muchas las familias en estos momentos que están siendo desalojadas, sobre todo la comunidad Altos de las Estancias en Ciudad Bolívar, que ha sido afectada en estos momentos por esto. O vimos, por ejemplo, a una de sus funcionarias encapuchada y todo, generando, no sé si vieron la foto que generó polémica hoy, que ha causado polémica en redes sociales, y es una mujer que está encapuchada haciendo y dirigiendo el operativo de desalojo en Ciudad Bolívar. Entonces yo creo que aquí es donde vemos que pues no es coherente su discurso con lo que está pasando en la realidad, y es aquí lo que yo quiero hacer pues como llamado a que de verdad trabajemos, y yo se lo dije a la alcaldesa, trabajemos de verdad de manera articulada. Es que hoy dependemos de muchas decisiones del gobierno y de trabajar mancomunadamente, inclusive para sacar adelante y reactivar económicamente tanto social como
económicamente reactivarnos. Entonces, es importante, es un llamado a que los gobernantes trabajen articuladamente. Creo que es la única ciudad que está queriendo trabajar en República Independiente. No sé si ustedes tienen identificada otra, pero para mí Bogotá es la única que siempre va como en contravía de las decisiones que se están tomando a nivel central. Perfecto. Y en ese orden de ideas quiero de pronto subrayar lo que menciona Susan Taborda sobre la cuarentena, que efectivamente en muchos lados del mundo ha durado 3 meses. Colombia ya va pasado por los 2 meses. Y en ese orden de ideas, ¿estamos preparados para soportar el impacto económico de eso? Sería la gran pregunta, pero yo sí quiero hacer ese comentario que muy bien mencionó nuestro consultor invitado, Yoko Monroy. El debate aquí no puede ser si se privilegia la economía o se privilegia la vida. Aquí tenemos que coexistir y es garantizar el bien supremo de carácter jurídico de todas las sociedades, que es la vida. Porque es que sin la vida no hay ningún otro derecho, ni de carácter económico ni de carácter social. Pero también tenemos que entender que la pobreza y el desabastecimiento pueden matar mucha más gente que el mismo COVID. Y esa es una reflexión que permanentemente hemos hecho en esta certificación internacional sobre manejo de crisis en el marco del COVID, en esta certificación por parte de Innopolítica. Ahora bien, quiero... Jaime, yo ahí quisiera hacer una observación, y es que un poco a lo que hay un poco a lo que había dicho, que dice también Giovanni, y es que claro, es que la cuarentena no nos va a durar 3 meses, la cuarentena nos va a durar hasta que salga una vacuna y realmente pues algo que pueda detener este virus que es un demonio que está en el exterior. Entonces yo creo que aquí las decisiones, por eso, y precisamente lo hablábamos al principio, y repito yo un poco a la pregunta que nos está haciendo nos están haciendo aquí en el chat, y es eso, ¿no? A que miremos cómo articuladamente vamos reactivando social y económicamente, nos vamos reactivando, porque es que hoy hay una crisis peor que el virus, y es todas esas personas que se están quebrando, y son todas esas personas que están aguantando hambre y que no les llega un mercado, que no les llega una ayuda humanitaria. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, yo salgo como alcaldesa el primer día de la cuarentena a decir, es que esto va a durar 1 año, porque fue lo que dijo, esto va a durar 1 año la cuarentena, y entonces entonces no abro la economía porque a mí no me parece, no estoy de acuerdo con el presidente que tengamos que abrir la economía porque nos vamos a desbordar. No, prepárense, para eso tuvimos 45, vamos a cumplir 2 meses casi que encerrados, donde teníamos que tener la infraestructura de salud, la infraestructura hospitalaria preparada para esto, para poder reactivar hoy la economía y seguirnos cuidando, porque hoy ya es responsabilidad de todos que nos cuidemos. Ya sabemos cuáles son las medidas que tenemos que adoptar. Aquí también tenemos que ser corresponsables, y es que nosotros como ciudadanos debemos de saber cuáles ya son las medidas que debemos abordar para poder cuidarnos entre todos. Quiero hacer un llamado a todos los asistentes a nuestro live que tomen la foto de la pantalla de su computador, de su celular, pongan @Innopolítica en sus historias para que las podamos compartir, y al final de este ejercicio académico vamos a rifar en tiempo real una membresía a todos los asistentes a este live de $99, con todos los beneficios que eso incluye, el material formativo, cursos y eventos que realizamos en Innopolítica hasta el 31 de diciembre del 2021. Y es una oportunidad única de poder ganar esta membresía, porque hoy es nuestra penúltima clase, Yoko, y ya estamos terminando esta certificación internacional que ha sido de una acogida increíble. En ese orden de ideas, nos ponían una pregunta hace poco, con el máster la quiero hablar, la pregunta de Paola Robbins, creo que era el apellido, y era: ¿cuáles creen que son las consecuencias de comunicar lo que no se puede hacer en medio de una crisis? Y yo creo que esa parte le corresponde a la persona que hace control político, porque es que hay comunicar lo que no se puede hacer trae unos costos. Concejal, ¿cómo la ve usted? Pues es lo que se lo ha pasado haciendo la alcaldesa. Yo quiero recordarles que en campaña, por ejemplo, la alcaldesa dijo que iba a congelar el impuesto predial. Y resulta que ahora que tiene la oportunidad de hacerlo en el plan de desarrollo, y que además, sumado a la crisis, que le serviría mucho como medida a los estratos que hoy no están siendo beneficiarios con ningún tipo de subsidio y demás, pues no lo está cumpliendo. Entonces, que es lo que en parte también decía Yoko, y es esa reflexión de que en campaña, pues la hoja y la propuesta lo podía todo, pero hoy en el plan de desarrollo ya no está cumpliendo muchas de esas propuestas que en campaña dijo. Entonces,
pues comunicar lo que se dice, pues nada, es muy fácil hablar a la hora de hacer política y más cuando estamos en campaña electoral, y ya gobernar pues es totalmente diferente. Hoy, pregunta de Denison Mendoza, gran amigo suyo, concejal, gran amigo en común, secretario de Desarrollo Económico del Valle, exdirector nacional de Desarrollo Empresarial de Impulsa Colombia, y es una persona muy estudiosa del tema del desarrollo económico y la competitividad. Hace un comentario y dice: esta pandemia debe llamar la atención de los gobernantes y el Estado para robustecer nuestro sistema de salud a manera de prevención y promoción por mejores hospitales. Totalmente de acuerdo, y yo creo que la concejala hace un llamado importante, y es: el tiempo para prepararnos se ha venido dando. Esta cuarentena de 2 meses indudablemente no es para hacer desaparecer la enfermedad, y es un tema recurrente en el que han caído muchas personas entendiendo mal el tema de la cuarentena, y es para que la enfermedad desaparezca. No, es un espacio, como lo han dicho muchos invitados en los foros de discusión de esta certificación internacional en manejo de crisis de Innopolítica, que la cuarentena es para prepararnos para el pico de la enfermedad. Y el pico de la enfermedad en Colombia está programado para los últimos días de junio. Y no hemos podido entender en este país que en gran medida el pico de la enfermedad no se controla por las medidas gubernamentales, no se controla por las medidas de coacción y control de autoridad por parte del Ejecutivo, ya sea municipal, departamental, nacional. Se controla y nos preparamos para el pico de la pandemia también con cultura ciudadana, con entendimiento de que la responsabilidad de que el andamiaje social funcione de una manera tranquila y de una manera estable, con beneficios para todos, es entender que la afectación de mi ejercicio de libertad ciudadana puede en un momento determinado perjudicar a otro ciudadano de a pie, a otro compatriota, conciudadano, que haciendo ejercicio de su libertad se ve contagiado o se ve afectado por el mal uso de mi libertad. Y eso es un llamado que también hay que hacer. La cultura ciudadana es el elemento fundamental para entender que esta crisis no la solucionan los gobiernos. La crisis se soluciona con ejercicios de gobernanza estratégica, que no es otra cosa que el compromiso de gobierno con ejercicios de gobernabilidad, estructurando una política de entendimiento mutuo entre ciudadano y gobierno, donde se retroalimenten y los beneficios sean para el bien común, es decir, para el beneficio de la República, que no es otra cosa que la cosa pública, la cosa de todos, lo que nos afecta, nuestra ciudad, nuestro terruño, nuestra libertad y nuestra posibilidad de ejercer los derechos políticos. En ese orden de ideas, quiero darle entrada a la última pregunta de Sebastián Murillo. ¿La posición de Claudia López y sus actos se pueden catalogar como una estrategia comunicacional y de posicionamiento o como una irresponsabilidad ante la difícil situación? Yoko, te escucha Sebastián y nuestros invitados. Bueno, yo tengo aquí un problema de sonido que me cuesta trabajo escucharlos un poco en este momento, pero ahí estoy leyendo la pregunta de Sebastián. Sí, y no está mal, de entrada no está mal. No existe actor político que no quiera o no esté interesado en tener un escenario de posicionamiento. Ahí no está el problema realmente. Para mí, de fondo, la discusión está en que si no se miden los tiempos, si no se hacen las cosas y se comunica con verdades, el problema es que tú puedes en unos momentos específicos, aquí sé que hay gente que asiste que se quiere capacitar como consultor o que quiere participar en elecciones y demás, y hay ciudadanos que, como nosotros, ciudadanos del común. Pero el problema de fondo no está ahí. El problema de fondo es que cuando tú no mides los tiempos sobre los cuales estás generando tu estrategia de comunicación, puedes tener verdaderos problemas. ¿Qué significa con eso? Hay pequeñas circunstancias que muchas veces no se comunican o se comunican de una u otra manera porque son pasajeras y temporales. En el tema puntual de lo que estamos viviendo, una estrategia de comunicación mal manejada puede ser la condena a largo tiempo de un político. Es decir, generar lo que la gente quiere escuchar, pero sin poder cumplir. Eso es uno de los dramáticos escenarios que ha pasado siempre en la política. Pero cuando ya estamos jugando con una situación tan particular como una pandemia, como un escenario que está poniendo en juego la vida de millones de personas, pues la discusión se convierte en un escenario diferente. Por eso, sí creo que ella está haciendo un ejercicio de posicionamiento como lo está haciendo Duque, como lo está haciendo Quintero, como lo está haciendo Cárdenas en Bucaramanga, como lo está haciendo cualquier político. Y no está mal,
Lo difícil es poner por encima su necesidad de posicionamiento a la necesidad de la gente, y ahí es donde se equivoca. Creo que hay otros alcaldes que están haciendo todo lo contrario, que no están pensando en esa necesidad de posicionamiento, pero siempre sus acciones van a terminar en un escenario de posicionamiento, bien sea positivo o bien sea negativo. Y en ese orden de ideas, concejal, yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿cómo cree que va a inclinarse la balanza política con miras a unas muy próximas elecciones y campañas presidenciales? Que es que este gobierno ya cumple 2 años, empezamos campaña en cerca de un año a una nueva presidencia de la República. ¿Cree usted que este COVID-19 va a traer implicaciones en la balanza política en pro de una nueva presidencia o carrera presidencial? Bueno, pues a mí me preocupa mucho, la verdad, qué es lo que va a pasar. Tenemos que esperar, yo creo, a cuáles van a ser los frutos de esta pospandemia, quién va a terminar, pues, digamos, como beneficiado de las decisiones que se tomen. Seguramente el presidente lo ha hecho bien y vamos a ver qué va a pasar. Estamos en temas regionales, o sea, por ejemplo, ¿estamos hablando presidencia o alcaldía? Te entendí, Jaime. Estamos hablando de cómo se puede inclinar la balanza en Bogotá después del manejo de esta crisis. Porque hemos visto que Bogotá, el presidente de hecho no ganó en Bogotá. Ella recién está empezando su mandato. Para mí ha empezado con muchas mentiras, entonces vamos a ver en el ejercicio de la ejecución de su plan de gobierno, de su plan de desarrollo, cómo se va a ver eso reflejado, y ahí pues estaremos mirando a ver cómo se inclina la balanza. Yo creo que me preocupa mucho que esa balanza se incline a que la gente crea en las mentiras, a que la gente le crea simplemente a la gente que hace populismo y que hoy se quiere posicionar con esa estrategia de comunicación. Eso sí realmente sería muy dañino para nuestro país y para nuestra ciudad, que es Bogotá, y para todas las otras ciudades donde está pasando lo mismo, ¿no? Todas las regiones donde hoy se está viendo como ese mismo modus operandi. Jaime, si me permites, perfecto, ahí meter la cucharada. Por ejemplo, yo creo que además lo hemos hablado en otros espacios, y es que la alcaldesa criticó mucho el clientelismo. Siempre decía, no, es que la burocracia, el clientelismo, lo criticó de una manera, digamos, como su bandera del plan de gobierno, y era gobernar sin clientelismo. Y hoy llega a la alcaldía de Bogotá, nombra a todos sus amigos, se despacha a todos los partidos con representación que la apoyaron a ella, y pues entonces eso ¿cómo se llama? Yo no... ¿Cómo ustedes desde la comunicación política entonces llaman ese actuar hoy de la alcaldesa para nombrar a sus amigos? Para nombrar a los amigos. Yo lo llamo, lo han hecho todos los gobiernos, pero ella lo critica. Y yo digo, uno no gobierna con los... Pues mal se haría, pero su bandera en su consulta anticorrupción por gobernar con sus... fue precisamente criticar eso. Entonces ella lo criticó desde su bandera contra la corrupción, diciendo que eso era burocracia, que eso era clientelismo, pero cuando ella lo hace está bien, cuando lo hace su gobierno está bien hecho. Entonces pues no me parece. Entonces eso es lo que realmente preocupa, de que estén tratando de vender una cosa y que la gente pues hoy les esté copiando. Y votando en unas encuestas que además no sé a quién les hacen esas encuestas, porque yo pregunto, bueno, y a usted lo encuestaron, lo llamaron, y pues muchas veces es una de mis preguntas de cómo funcionan esas encuestas realmente, porque la gente que conozco pues nunca nadie llaman a preguntarles si les parece o no les parece bien la gestión del alcalde. Es improbable conocer a una persona a la que se encuesta, porque en un universo de más de 300, 400 mil personas, el número final de encuestados no varía mucho. Es decir, si se encuestan más de 730 personas, los márgenes de error solo bajan 0.1. En pocas palabras, en una ciudad como Cali, de 2.300.000 habitantes, en una ciudad como Bogotá, de 10 millones de habitantes, se hacen el mismo número de encuestas, 800 encuestas. Entonces, el margen de error prácticamente es el mismo.
no varía mucho. No, y veo que la alcaldesa se está invirtiendo mucho en eso, está invirtiendo mucho en encuestas, está invirtiendo mucho en medir su gestión, está invirtiendo dinero y que además no es cuestionado. Los 3.500 millones de pesos que invirtió el presidente Duque en estrategia de posicionamiento sí están cuestionados, pero los que invirtió la alcaldesa, entonces eso sí se ve bien y eso sí está bien ante los medios de comunicación. Ahí tampoco entiendo realmente pues el por qué eso se da. Indiscutiblemente pues ella está invirtiendo en medios, está invirtiendo en encuestas, está invirtiendo en medición. Mira, Jaime, hay varias cosas que me parecen que son muy importantes en este caso. Y es que nosotros tenemos la pregunta que tú decías, ¿será que esto tiene futuro? ¿Cuál será el perfil que vamos a tener de aquí en adelante? Mire, yo creo que la crisis tiene que ayudar a que pasen varias cosas y esto es un componente colectivo. Pero partir de un escenario, el más básico y un cliché, pero que es absolutamente cierto, y es que los políticos y los gobernantes solo los elige el pueblo. La gente en general son los que eligen. Y aquí tiene que haber una excepción en dos escenarios que son fundamentales. El primero, los medios de comunicación no controlados, todas las redes sociales. Nos volvimos tan apasionados en las redes sociales que cualquier mentira se convierte en una verdad absoluta. Y en este caso, lo que nos hace es un daño colectivo y es lo que el grueso de la gente no entiende. Y es que generalmente por nuestros apasionamientos generan, algunas personas generan unas mentiras que se convierten en verdades y que distorsionan una realidad. Y la segunda, los medios de comunicación volvieron a ser unos medios de comunicación de bolsillo. Este mismo escenario que estoy hablando de las redes sociales hizo que los medios de comunicación tradicional pasaran de ser los verdaderos influenciadores a ser simplemente generadores de titulares. Y esos generadores de titulares están haciendo mucho daño. Y antes un medio de bolsillo era el que estaba fletado por el político de turno. Hoy lo que necesitan es generar indicadores de movilización para poder tener indicadores de comercialización. Y creo que es una tarea fundamental de todos en general hacer un escenario de conciencia. Aquí el problema no va a ser qué partido gane en la siguiente elección. Aquí el problema real es que la gente está aguantando hambre en este momento. Las empresas se están quebrando y al mediano plazo van a ser muchísimos más los que van a aguantar hambre. Entonces yo sí creo que el modelo de país, el modelo de gobierno que requiere el país, incluso todos los países del mundo, tenemos que pasar de elegir una cantidad de personas que se prepararon para hacer política a empezar a elegir una cantidad de personas que se preparen haciendo política para ser administradores y economistas realmente. Perfecto, entonces finalmente quiero dar por terminado el debate escuchando una reflexión final de 30 segundos a cada uno de nuestros invitados. De antemano agradecerle a todos los que han asistido a esta clase y recordarles, y así como me siguen apareciendo en el celular mensajes de mucha gente que ha etiquetado Innopolítica en sus publicaciones y a Jaime.colombiano, que nos sigan etiquetando @Innopolítica, @Jaime.colombiano para rifar la membresía VIP de Innopolítica entre todos los que hagan este ejercicio el día de hoy en sus redes sociales de Instagram o en sus redes sociales de Twitter. Entonces, a manera de clausura y punto final, concejal, ¿cuál sería su reflexión de este ejercicio? Bueno, no, muchas gracias a todos los que de verdad hoy nos siguieron a través de esta forma hoy de comunicarnos. Yo sí quiero pues hacer una reflexión y es lo que nos deja esta pandemia en esta cuarentena. Pues creo que lo que tú decías y es muy acertado, Jaime, hoy depende ya de nosotros, del cuidado que nos demos nosotros al salir a las calles, de tomar las medidas pertinentes con los protocolos establecidos, pero que debemos de reactivarnos, hay que reactivar la economía. De verdad, a mí me preocupa mucho lo que está pasando con los pequeños, medianos y grandes empresarios en este país. Es muy triste de que pues un virus llegue a acabar con la economía de nuestro país y que llegue a aumentar esa pobreza que desafortunadamente nuestro país vive de una manera, pues, en un porcentaje muy alto. Entonces, hoy sí el llamado es a ese. Yo creo que dejando un poco el discurso y el tema de los gobernantes, es que no podemos depender de que el gobierno tome o no tome una decisión. Esto hoy depende y está en las manos de nosotros, de esa cultura ciudadana con la que enfrentemos esta pandemia. Y bueno, no, muchas gracias de verdad por la invitación. Espero que este ejercicio pues me sigan invitando y un saludo muy especial
a Denison, que no tuve la oportunidad de decir, él lo vi pues muy activo en el programa. Yoko, a manera de despedir a nuestro público. Bueno, no, agradecerles a todos el tiempo que se tomaron para ayudar a construir sociedad. Estos espacios sirven para eso, para hacer conciencia entre todos. Creo, Jaime, y Innopolítica, que hacen un trabajo magnífico. Esta circunstancia del COVID nos aplazó una meta, un sueño que tenemos, y es construir estos premios que realmente premien, reconozcan a las personas que estén innovando en la política, y en este caso va a ser fundamental. Así que muchísimas gracias. Me uno a la reflexión de Caro. Decir, además de todo, Carolina, reconocerte que estás haciendo un trabajo magnífico. Creo que es realmente de valorar lo que está pasando en ese espacio. Ese folleto, así es. Premios Innopolítica tendrán que volver, porque además de todo es una gran iniciativa. Y Jaime, reconocerte de verdad tu interés, además de todo el valor cívico que tiene hacer este tipo de espacios. Es muy importante hacerlo. Yo te agradezco que nos abras la posibilidad también de compartir este conocimiento, y adicionalmente, miren, la única reflexión que yo creo que es importante dejar ante todo: nos acostumbramos en Latinoamérica, en la mayoría de países del mundo, a que las decisiones las delegamos a través de un voto, pero esas decisiones las dejamos crudas y frías. Este es el momento donde no existe ningún país del mundo que unida sociedad, Estado y economía no puedan salir de la mano. Necesitamos todos estar mancomunados para poder superar esta crisis. Y aspiro que sea lo más rápido posible. Aspiro poder ir nuevamente a Cali, aspiro poder volvernos a ver allá, y además saludar a Denison, que fue tan querido, y poder volver a visitar esa terraza magnífica que permite ver a Cali, y a todas las personas que aceptaron la invitación que les hicimos desde nuestras redes sociales de Emporia Consultores y las redes sociales propias. Muchísimas gracias. Gracias. Yo también quiero, antes de terminar, Jaime, si me das un espacio, Claro, ¿verdad? Reconocer, este espacio es suyo, concejal. pero no, de verdad reconocer ese liderazgo que has venido teniendo en la política vallecaucana, en la política nacional e internacional. Me parece muy bien, he visto tu crecimiento desde hace muchos años, y de verdad que quiero resaltar y decirte que pues me siento muy orgullosa de verdad de lo que te has convertido en y has generado pues en lo que te gusta, ¿no? Desde que te conozco, pues esto es lo que te ha gustado hacer. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias, Yoko. A todos ustedes, muchas gracias por asistir. La reflexión final que hacía Yoko: debemos olvidar el ejercicio democrático tradicional liberal, la democracia liberal tradicional de carácter representativo, e ir mucho más allá de una democracia participativa y directa, sino de una democracia de corresponsabilidad entre gobernantes, ejercicios de gobernabilidad y ejercicios de retroalimentación permanente a partir de comunicación ciudadana que permitan ejecutar políticas públicas que tiendan a satisfacer dos problemáticas. Y una es satisfacer necesidades históricamente insatisfechas de nuestra comunidad y solucionar los problemas que las generan, que, como lo dijo muy bien la concejal Carolina Arbeláez, lastimosamente son de características históricas las problemáticas de nuestra sociedad, y un gobierno de 4 años no las va a solucionar, y menos en un periodo de crisis. Por eso son importantes estos ejercicios de generación de conciencia ciudadana y de apersonamiento de que somos ciudadanos en la medida que ejercemos nuestros derechos políticos, y eso es mucho más que simplemente, como dice Yoko, introducir un voto en la urna. Es hacer control político, hacer veeduría ciudadana, pero también presentar iniciativas y presionar al gobierno para que haga bien su trabajo por el cual fue contratado, que es servir el bien común, el bien de la cosa pública, el bien de la república y el bien de todos los colombianos y de todo el pueblo iberoamericano en nuestro caso, que es lo que pretendemos hacer en Innopolítica: formar ciudadanos críticos en todo Iberoamérica. Muchas gracias por asistir, muchas gracias a los invitados, y nos vemos en el siguiente martes de Innopolítica para finalizar nuestra certificación internacional con el alcalde de Valledupar, Colombia, el Mello Castro, dentro de 8 días. Muchas gracias.